En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el manual y el diseño divino para una iglesia modelo. Aquí está el diseño que vamos a conocer en unos instantes, porque creo que es de mucha importancia, de mucha relevancia, entender y conocer que en el libro de los Hechos está la iglesia modelo. En unos segundos voy a entrar en el tema. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Jesús había estado con los discípulos por 3 años y medio. Les había enseñado, los había adoctrinado, los había discipulado, pero debía partir. Y cuando los prepara para su partida, el Evangelio de Juan relata que les dice: cuando venga el Consolador, Él les guiará a toda verdad. Él les enseñará todas las cosas y Él les mostrará el camino. Y le dice además: es el Espíritu el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu sería el que tomaría el lugar de Jesús. Entonces, en el libro de los Hechos, ahora relata las últimas palabras de Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. De modo que el poder del Espíritu Santo es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo en la persona del Espíritu Santo para guiar, para enseñar, para mostrar el camino, para hacer las correcciones y establecer la agenda. Esta pandemia, y me voy a referir mucho a esto, creo que nos ha desarmado el esquema a todos, al gobierno, la sociedad y también a la iglesia. ¿Por qué? Por siglos acostumbrados a congregarnos en un salón, en un templo, en un santuario, en un hotel, donde haya sido, pero de estar conectados. Sin embargo, ahora todo se derrumbó, se desarmó, y quién sabe por cuánto tiempo. Bien, creo que sin duda Dios no está ausente de esto. Si Él lo permitió para nuestro bien. Cuando permitió que José estuviera preso en una cárcel, era para enseñarle, para domar y enseñarle la intimidad de esa cárcel, para decir que Él no iba a fallar. Dios no le iba a fallar. Era necesario ese aislamiento. Ahora, este tiempo de separación, de cuarentena, de estar a solas, nos debe llevar a nosotros, primero, a descubrir que es el Espíritu Santo el que nos debe corregir. Es el Espíritu Santo el que nos debe convencer. Debemos ser llenos del Espíritu Santo y no de conocimiento. Cuando uno se acostumbra toda la vida a depender de un sermón, o de 2 sermones, o de predicaciones, de predicadores o de maestros, qué sé yo, apóstoles, pastores, uno se acostumbra a recibir la palabra de Dios a través de un vaso. Pienso que este tiempo nos debe llevar a depender del Espíritu Santo, porque no tenemos reunión, no tenemos, las líneas están demasiado ocupadas, no tenemos el espacio, el tiempo que teníamos antes. Entonces el Espíritu Santo debe ser nuestro guía. Debemos permitir que el Espíritu Santo se transforme en nuestro guía, que Él sea el que nos corrige, que nos convence, que ordene nuestros tiempos, que ordene nuestra vida y que nos revele la palabra. Porque Jesús lo dice: Él les enseñará las cosas que habrán de venir. Entonces, la iglesia del Señor está sujeta a Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Así lo dice Efesios capítulo 5. Jesucristo es cabeza de la iglesia y Él establece las prioridades mediante su Espíritu Santo. Dice aquí, por ejemplo, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo y hablan en lenguas todo, predica el primer sermón, se convierte en 3.000 personas. ¿Quién convenció a 3.000 personas? ¿La elocuencia de Pedro? ¿Su intelecto? No, fue el Espíritu Santo que tomó este vaso de barro e hizo de él un instrumento para la gloria de Dios. 3.000 personas se convirtieron. Luego, un poco más adelante, repasando rápidamente el libro de los Hechos en el capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban a orar, sanaron un cojo. ¿Qué pasó con ese cojo? Se aglomeró la gente, se amontonó la ciudad
y Pedro vuelve a predicar. 5.000 personas se añadieron, 8.000 personas en 2 sermones. ¿Qué predicador del tiempo presente puede decir que en un mensaje predica, se convierten realmente convertidos, compungidos de corazón, convencidos por el Espíritu Santo, no por las palabras, sino por el Espíritu Santo, se transforman 8.000 personas? El modelo que existe en el libro de los sellos es el modelo que yo creo que debe ser restaurado. Creo que debe ser restaurado porque Él ordenaría los tiempos. Él establecería la estructura y el modelo a seguir. Dice Jesús dejó a 12 discípulos. Luego había 120. Luego los hermanos escogieron a los diáconos. Ese fue el orden. Pero eran servidores llenos del Espíritu Santo. Eran todos siervos del Señor. No eran arzobispos, no eran superobispos. Eran gente sencilla que estaba al servicio del Señor. Y lo más importante, ellos no tenían una agenda, no tenían un calendario, no tenían un proyecto propio. Tenían el proyecto del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Quiere hacer contigo, conmigo, con todas las congregaciones. El Espíritu Santo quiere establecer la agenda celestial, el calendario celestial, porque esto de deshacer, que el Espíritu Santo haya deshecho en la palabra, todo calendario humano, toda agenda humana, es simplemente para que se imponga el calendario celestial. Hay un calendario del cielo que debe ser puesto en nuestras vidas, establecido en nuestras vidas. Y este es el que nos debe llevar, porque mire, primero, Pedro lleno del Espíritu Santo predica, se convierte en 3.000. A los pocos días o semanas, 5.000. Luego siguen viendo milagros, prodigios y maravillas. Establecen un patrón. Era tanta la gente convertida y tanta la necesidad, dice la Biblia, que tenían que darle alimento a las viudas y a los huérfanos, a la gente pobre. Había recursos. Dios proveyó los recursos tocando el corazón de los que tenían propiedades, sus bienes, y los vendían y los repartían. No fue necesario pasar el plato. La gente explotó en generosidad porque el Espíritu Santo lo hizo. No hubo manipulación, no hubo una lloradera, no hubo una pedidera, valga la palabra, sino que hubo simplemente una acción que el Espíritu Santo provocó en los corazones para que se manifestara el corazón generoso. La estructura y el modelo comenzaba a establecerse sustentado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Mire, aquí en el libro aparece una historia muy fascinante. Avanzando un poco, en el capítulo 10, Pedro tuvo una experiencia muy particular. Pedro ocupa las primeras páginas, los primeros capítulos del libro de los Hechos, pero desde el 13 adelante es el apóstol Pablo el que toma la preeminencia. Sin embargo, como el Espíritu Santo estaba tomando el control, tenía que derrumbar no solamente el egoísmo del corazón humano, la dureza del corazón humano y transformar un pueblo generoso, sino ahora que debía derribar, ¿saben qué? Los pensamientos prejuiciados, las estructuras prejuiciadas, los prejuicios religiosos. En el capítulo 10 se relata que Pedro tuvo una visión y Cornelio estaba teniendo una visión por un lado y Pedro por otro lado. Entonces, Pedro dice que tuvo una visión donde salía a orar, tuvo hambre y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, estoy leyendo el capítulo 10 de los Hechos, verso 13. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Los enviados de Cornelio,
Cornelio había tenido también una visión y le había dicho esa visión: ve a casa de Simón y que él venga a ti. En el capítulo 10, verso 19 de Hechos dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cornelio no era del pueblo de Dios, era un centurión romano. No era, por lo tanto, del pueblo escogido. No estaba dentro de su círculo religioso. Y el Espíritu Santo le hace pedazos su estructura religiosa. Dios mío, ayúdanos, Señor. Son las estructuras religiosas las que han impedido que seamos bendecidos con toda la bendición, con todo el favor que Dios tiene guardado, porque alguien no quiere obedecer. La visión que tuvo Pedro decía que había visto reptiles, aves y animales inmundos, y la voz le decía que matara y comiera. ¿Cómo voy a hacer esto? 3 veces tuvo el Señor, por el Espíritu Santo, que ordenarle a Pedro: Pedro, mata y come. Y dice que mientras él pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Le pasó tiempo después, no fue inmediatamente, que entendió el sentido de la visión, porque en el capítulo 10 dice que fue a la casa de Cornelio, y cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre Cornelio y sobre su casa, entendió lo que quería hacer Dios. Dios quiere hacer señales, prodigios y maravillas, pero estamos prejuiciados. ¿Por qué? Porque hay una cruz. Yo recuerdo que una vez, la cruz no es un símbolo de adoración. Esta cruz que tengo aquí no es un símbolo de adoración. Es nada más que una representación, una figura, un recordatorio, nada más. Me acuerdo que una vez entró una persona en nuestra congregación y nos insultó por haber tenido una cruz en el altar. Yo le dije: hermano, la cruz no está para persignarse, para adorar la cruz. Nosotros tenemos prejuicios con la gente que se cuelga una cruz en el pecho o que tiene la Virgen María en un altar. Dejemos esos prejuicios. Este Cornelio tiene que haber tenido ídolos en su casa porque era un hombre religioso, pero dentro de eso también conocía al Dios de Pedro. Y Dios se reveló porque era un hombre piadoso, dice, que hacía limosna. Entonces, Dios miró el corazón de Cornelio, se reveló al corazón de Cornelio y le da una orden, el Espíritu Santo, a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio. No lo entendió. Y tanto fue el alboroto que Pedro tuvo que darle un informe a la iglesia. Los líderes se reunieron y dice, en el capítulo 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ya empezaron los conflictos religiosos, disputas, contiendas. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ya empezó la religión a estorbar. La religión, las tradiciones religiosas, son las que han puesto una venda en nuestros ojos. Nos han cubierto los ojos para impedir que veamos la gracia de Dios en el hermano que no piensa como yo, que no adora como yo, que no canta como yo, que no hace las cosas que yo hago. Pero resulta que la gracia de Dios trasciende. Y esta es la gran lección del libro de los Hechos, que Dios, por su Espíritu Santo, quería romper estas tradiciones. Jesús ya lo había hecho cuando recibió a la mujer sirofenicia y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O cuando sanó al siervo del centurión, o cuando perdonó a la mujer que había venido sorprendida en pecado. Él ya había roto las estructuras, por eso fue apedreado, por eso fue crucificado. Entonces ahora a Pedro le tocó vivir esta experiencia. Eran los hermanos de Jerusalén, eran los hermanos en Cristo, hijos benditos de Dios. ¿Por qué has sentado a comer con hombres incircuncisos? ¿Por qué fuiste? Mire la respuesta de Pedro. Les cuento la historia. Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Entonces les relata todo. Finalmente, fíjense la respuesta que da Pedro en el capítulo 11, verso 12. Esta es la respuesta que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros. El Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. El Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Y luego dice,
en el verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como al principio. Y cuando estoy leyendo Hechos 11, 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Qué quiere decir? Que se armó el alboroto y empezaron a hablar en otras lenguas también. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y ese es el detalle. Dios está permitiendo todo esto para quitar de nuestros ojos una venda, para quitar de nuestros ojos un complejo de superioridad o de inferioridad, ya sea que éste sabe mucho o que sabe poco. Entonces dice el verso 18, anótelo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué tremenda explosión. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no lo habían entendido. Amados, permitamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control ahora. El Espíritu Santo rompió y sigue rompiendo estructuras religiosas. Tantas divisiones en las congregaciones que no debían suceder. Si el hermano no está de acuerdo, debíamos bendecirlo. Si sigue su camino, debíamos bendecirlo. Pero no decirle: te va a ir mal porque debías quedarte a mi lado. Siempre habrá gente que no está contenta con uno. Siempre eso es parte. Además de que tienen derecho a veces en nuestros errores, en nuestra forma, en nuestro modo de hacer las cosas. Nos equivocamos y fallamos. Pero no por eso usted se va a ir: voy a establecer mi propio reino. No. Permita que el Espíritu Santo lo mande. Pedro fue enviado por el Espíritu Santo. No fue por la suya, dijo: yo voy a ir a conquistar ahora a los gentiles. No, Dios tenía un apóstol a los gentiles que era el apóstol Pablo. Lo tenía reservado un par de capítulos más adelante. Sin embargo, lo que el Señor quería era enseñar que la iglesia modelo no tiene estructuras religiosas. En la iglesia modelo, el Espíritu Santo llena, pero no para decir: oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, que me siento conmovido por el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo se derrama para bendición de los demás. Mire, le voy a contar un testimonio. Cuando nací de nuevo, nací en una iglesia muy tradicional, muy conservadora, donde las mujeres se sentaban a un lado, los hombres a otro. Las mujeres no podían cortarse el pelo, ni tampoco podían usar pantalones. Mi mamá sufría de dolor de cabeza. Le dijeron, el doctor le dijo que era por causa de que tenía mucho cabello. Se cortó el pelo para refrescarse en el verano y la disciplinaron y la bajaron del coro. Bueno, no lo digo con ánimo de ofensa, sino con el ánimo de solamente refrescar la memoria y recordar un hecho. A mí me prohibían tácita y explícitamente juntarme con hermanos que no eran espirituales como nosotros. Resulta que yo cometí la desobediencia y me fui a congregar. No me fui de la iglesia, sino que me congregaba con los hermanos que no eran igual que los nuestros. Fui bendecido, aprendí a tocar la guitarra de otra manera, aprendí coros, aprendí cantos y descubrí que el Señor también se había revelado a esos hermanos que no eran tan espirituales como nosotros, que no experimentaban la conmoción, la presencia del Espíritu, ni tenían ayunos, ni vigilaban, ni nada, ni iban a orar al cerro, pero eran hijos benditos de Dios. El Espíritu Santo es el que llama, es el que ordena. Dice Pedro 2 veces: el Espíritu me mandó, el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. El Espíritu es el que tiene el orden. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo quiere tomar el control en tu vida. En el capítulo 13 lo dice, lo he dicho muchísimas veces, porque aquí está el modelo. El modelo de iglesia no es la que estableció el apóstol no sé cuánto, no es la que dijo el profeta no sé cuánto, es la que dice el Espíritu Santo, la que ordena el Espíritu Santo, la que es sensible al Espíritu Santo. La iglesia donde se producen milagros y maravillas, porque Él lo ordena, pero que no tiene complejo de superioridad,
no se siente más espiritual que otro, ni menos que otro. La que no tiene intelectuales, pero tiene el Espíritu de Dios. La iglesia que depende enteramente del Espíritu Santo. Y eso es lo que creo que ahora mismo el Espíritu Santo está operando. Porque este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, este tiempo de angustia, el Espíritu Santo lo quiere transformar en un tiempo de bendición. Como este que me permite a mí doble bendición. Tener 2 programas al día en 2 canales de televisión. Esto no lo preparé yo, no lo planifiqué. Lo hizo el Espíritu Santo. Aleluya. Y esto es lo que el Señor me permite dar ahora. Miren lo que dice el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, y el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Mire, esto lo he dicho 500.000 veces. Pero ahora creo que es una realidad. Es el Espíritu Santo el que ordenó y nos abrió este canal de televisión para poder ministrar en este tiempo de angustia, de aflicción, para que tengan la seguridad que el Espíritu Santo está haciendo una obra en secreto, está haciendo una obra muy particular, está haciendo una obra de revelación, de renovación espiritual. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo está renovando nuestras vidas, se está renovando nuestra fe, nuestra confianza, nuestro devocional, el amor por la palabra. Mire, tiene tiempo ahora para estar todos los días, si quiere, en vez de estar en el trabajo encerrado, viendo este canal de televisión, viendo ministros, siervos y siervas del Señor, ministrando palabra. Fue el Espíritu Santo el que escogió a Pablo, a Silas, a Bernabé. Fue el Espíritu Santo el que ordenó las estructuras. Dice que los diáconos debían ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa con los diáconos? Los diáconos eran los que servían a las mesas y la estructura se ha cambiado. En algunas congregaciones los diáconos son los jefes, los patrones del pastor, los dueños de la iglesia. Y ese es un error que hay que corregir. Hay que volver al modelo original. Volvamos al modelo original que está en el libro de los sellos. Los sellos ya no van a ser de los apóstoles, yo les llamo los hechos del Espíritu Santo. Porque dice, enviados por el Espíritu Santo. ¿Sabe quién envía hoy? La comisión misionera de la denominación. Se establecen los patrones, los lineamientos los estableció el Espíritu Santo. ¿Dónde debían ir? Le dijo el Espíritu Santo. ¿Dónde no debían ir? Dice el Espíritu Santo. ¿Dónde debía estar Pablo? Lo dijo el Espíritu Santo. No es un libro de historia. Claro que refleja la historia de la primera iglesia, pero es más que historia. Es el modelo que tú y yo debemos seguir. Te invito a meditar, a leer y a fijar tus ojos en el libro de los sellos para que entiendas que es la obra del Espíritu Santo la que importa. Porque la tercera de las personas de la Trinidad ha sido limitada a una experiencia. Oye, hermano, cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, hablé en lenguas, vi milagros, tuve visiones. No es solo una experiencia, es una vivencia, es una disciplina, es una continua relación con la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está vivo y activo. Jesucristo está vivo y activo, el Padre está vivo y activo, pero su actividad, su fluir es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, llegó la hora. No mires ya a los grandes que se dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No, mira la obra que el Espíritu Santo, presta atención, lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo ahora en este tiempo. Dios va por su Espíritu Santo a cambiarnos y a establecer el verdadero modelo. Amén. Bien, ya estamos llegando al final de esta serie. Vamos a seguir en el Espíritu Santo. Porque la tercera persona de la Trinidad debe comenzar a tener la preeminencia en este tiempo, para que Él te ordene cuando hay que orar, leer y discernir. Es el Espíritu. Voy a hablar de los dones en el próximo capítulo. Lo voy a dejar para mañana entonces.
Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno de lo que está al alcance de mi voz. Pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, no mis palabras, sino que sea la revelación de tu Espíritu Santo la que se manifieste en cada uno. Te ruego que te glorifiques en cada corazón, que te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos, que se vive el don que está puesto en cada uno, que la gracia de tu Espíritu Santo se derrame y fluya de tal manera que comience a ver también con sus ojos espirituales lo que tú diseñaste, lo que tú has preparado para que Él cumpla o ella tenga que hacer aquí en la tierra. Que el propósito por el cual tú le llamaste, donde está establecido, se cumpla para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a poner énfasis en el próximo capítulo sobre los dones del Espíritu Santo. Les pido que lean 1 Corintios, capítulo 12, para que veamos también en el libro de los sellos esos 9 dones en acción. Amén. En su pantalla aparece una dirección, una página web. Escríbame. Quiero saber en qué parte del mundo, en qué parte de Chile, en qué comuna está recibiendo esta señal. Escríbame o hay un teléfono. Llámeme, hágame saber qué ha provocado esta palabra en usted. No para envanecerme, sino para saber lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque estoy aquí por la gracia de Dios y para la gloria de su nombre. Mire, aproveche el tiempo para orar como nunca. Doble sus rodillas. Ore. Tenga un tiempo 3 veces al día. Tenga un tiempo de minutos, aunque sean minutos. Señor, te doy gracias por darme este día, por tener la oportunidad de estar conectado a este canal de televisión, por tener tu palabra, por recibir palabra, palabra y palabra para mi espíritu. Pero pídale al Espíritu Santo que le revele el lugar, el don, la tarea que tiene asignada para usted. Amén. Muy bien. Recuerde que no importa la circunstancia, no importa la pandemia, no importa nada de esto. Lo único que importa es que el Espíritu Santo está haciendo ahora una obra gloriosa. No importa las circunstancias. Dios ha declarado que somos bendecidos, bendecidos por el Espíritu Santo y bendecidos para bendecir. Amén.